Vale, pues nada, bienvenidos a todos a las primeras conferencias del Máster de Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados de este año, 2024-2025. Este año, bueno, como intentamos hacer todos los años, organizamos unas conferencias que cubran todas las ramas o todas las patas del máster. Entonces, para enero tenemos programadas algunas que tocan más la parte de Cloud Computing, sistemas distribuidos y comunicaciones de 5G, 6G. Y hoy nos vamos a centrar más en la otra parte del máster, que es la que toca el software de sistemas embebidos. Entonces, hoy nos acompañan dos empresas muy potentes y que son una buena referencia en el sector, Orbital y Tecnobit, y dos personas además que han estado varias veces, han estado anteriormente colaborando con nosotros en el máster y bueno, pues nos van a dar yo creo que dos charlas muy nutritivas. La primera, en primer lugar, va a estar Iñaki García Brito, de Orbital. Es director del Departamento de Tecnología, Investigación y Desarrollo, ¿no? ¿Correcto? Ha estado, el año pasado estuvo en grado explicándonos las tecnologías que utilizan los proyectos, también estuvo en máster dando un taller de software crítico y ahora pues le va a dar una visión un poco distinta a lo que es la visión en conjunto de un proyecto desde la concepción hasta la implementación. Entonces yo no me enrollo más porque lo interesante lo va a contar él, así que Iñaki, cuando quieras. Pues nada, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí y por darme pues esta oportunidad pues para daros una visión global, ¿vale? O sea, mi intención de hoy es simplemente que entendáis cuando os hablen en vuestra empresa de stakeholders, de requisitos, bueno, por lo menos que entendáis todos los actores, porque bueno, como desarrolladores que somos, pues casi todos los que estamos aquí, tendemos a enfrascarnos en nuestro código, tendemos a mirar, ponemos como los caballos cuando les ponen pues los blinkers, ¿no? Y picamos nuestro código, nos olvidamos un poco de lo que hay alrededor. Entonces, la charla de hoy va a ser principalmente sobre eso, ¿vale? Desde un poco pues cuál es el ciclo de vida que tiene un proyecto / producto. Algunos me habéis sufrido, veo algunas caras conocidas, entonces pues bueno, vamos a entrar un poco sobre mí. Yo soy Pamplónica, yo estoy aquí engañado, ¿vale? Vine aquí pues por Orbital Critical Systems, llevo ya 8 años con Orbital, pero ya estuve de profesor un tiempo y bueno, si alguno hacéis esgrima o lo que sea, necesitáis clases particulares, pues también estoy ahí disponible, ¿vale? Siempre ha habido una pasión por mí en el área de la formación y pues un poquito sobre nosotros, ¿eh? Nosotros pertenecemos al grupo CAF. Probablemente pues cada vez que os montéis en un tren metro habéis visto las letritas de CAF, esos son los que pertenecemos, principalmente trenes. Y ahora os estaréis pensando, porque estoy hablando de sistemas críticos cuando vienen de trenes, ¿no? Pues a nosotros nos compró CAF hace 4 años y estamos pues en el sector espacio, sector aeronáutico, sector rail, y así fue como nos conocimos. Entonces, principalmente y con las líneas que os voy a comentar, un poquito pues con lo que estáis viendo y demás, pues vamos a poner en contexto lo que son los sistemas críticos, sistemas de tiempo real, el por qué la existencia, qué clase de normativas nos aplican, pero sobre todo también que entendáis que no todo el mundo que va a trabajar con vosotros y con vosotras pues vienen de un ámbito técnico o siquiera que hayan estudiado pues una ingeniería, ¿vale? Eso también es algo que súper importante que hay que entender. Entonces, digamos que el primer 50% de esta charla va a ser un poquito más genérica, entender cómo funciona las entrañas de una empresa, ¿vale? Cómo aparece un proyecto o cómo aparece un producto dentro de una empresa, y luego el otro 50% lo vamos a dedicar a una parte un pelín más práctica, ¿vale? Entender qué clase de técnicas existen que nos puedan acompañar a una empresa para generar un producto o un proyecto. Entonces, en esa línea al final os pondré también unos ejemplos. Mi idea es que os llevéis a casa algo con lo que pensar. Yo os daré una serie de herramientas, ayudas, entraremos a la parte técnica baja, entonces pues eso es un poco la idea, ¿vale? Entonces, arrancando un poquito desde el principio, cuál es el contexto de los sistemas críticos, se define como sistema crítico pues aquel posible sistema que pueda dañar pues vidas humanas o un entorno, ¿vale? Entonces, podéis empezar a pensar pues una planta nuclear, podéis empezar a pensar medicina, podéis empezar a pensar rail, automoción, cada vez que nos montamos en un avión, etcétera. Y conforme va avanzando, digamos, el ecosistema, nos vamos encontrando
que los sistemas críticos están más presentes entre nosotros de lo que estaban antes. Pero hasta el punto que cada vez que subís la compra en el ascensor, un ascensor es un sistema crítico. Cuando subís por las escaleras mecánicas, eso es un sistema crítico. Entonces, aunque no lo penséis, está más cerca de nosotros de lo que realmente nos planteamos, ¿vale? Entonces eso, llevaros esa foto, todo eso que os están enseñando tiene un sentido porque al final el tiempo real es que nos acompaña, ¿no? en nuestro día a día. Lo que os digo, están presentes en todas partes. A los amantes del cine, pues ahí arriba tenéis una foto de Quinto Elemento, que claro, esto, una película de los 80, pues parecía que se quedaba lejos, ¿no? Pero ahora cada vez se está escuchando más, oye, coches voladores, tal. Pues ¿por qué no ser una realidad que es lo que veis abajo? ¿Habrá que sacarse una licencia de piloto en un futuro para poder conducir un coche volador? Yo mismo aún no lo sé, estamos ahí hablando de estándares, etcétera, pero quién sabe, ¿no? Es una posibilidad. Entonces, una de las cosas que sí que de la que vamos a hablar hoy pues requiere una serie de metodologías y esfuerzos que no son los comunes, que no son los que se suelen dar pues en softwares más comunes, que no sean el software crítico. Pero lo que tenéis que entender sobre todo es que conforme la sociedad va avanzando, ya habéis empezado a escuchar pues Neuralink, cosas así, todo ese tipo de desarrollos van a necesitar que vengan acompañados por unos sistemas críticos, ¿vale? De alguna manera u otra van conjuntos de la mano. Entonces, pues algunos estándares que nos aplican, pues lo que os comentaba antes, pues oye, pues en edificios, pues aquí pues podemos ver ascensores en el tema de transporte, ¿no? RAIL, la automoción, la 26262, al final acabáis escuchando mogollón de normativas diferentes que probablemente incluso ya os estén afectando. Entonces ahí os he dejado, pues por ejemplo, la de espacio, ¿vale? Temas a nivel europeo, la ECSS, a los que estáis en el área de aeronáutica, pues ahí tenéis la DO 178, si estáis más en software, si estáis más en hardware, la DO 254. Bueno, habrá estándares que os puedan sonar más, menos, os apliquen más o menos, y aquellos que estáis en el área de defensa, pues igual, pues es 1000 estándar, ¿no? Al final, todo esto, lo que se reduce es, puedo moverme entre uno a otro, no fácilmente, pero hay una serie de guidelines, ¿vale? Y cada una de estas guidelines, de una manera u otra, os van a acompañar, ¿no? Entonces hay alguno que ya estáis así asintiendo con cada uno de estos contextos porque probablemente pues ya estéis conviviendo con ellos. Entonces vamos a ver un poco el estado del arte, ¿no? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Entonces, lo que os decía, evolución constante, llevaros esa palabra en la cabeza, tanto el hardware como el software están evolucionando de manera constante. Aquí hay un ejemplo que vivimos en nuestro gremio aún bastante común. Vosotros lo que lleváis en vuestro bolsillo, el móvil, en muchas ocasiones es muchísimo más potente de lo que podemos tener en un avión. Para haceros entender también que, por ejemplo, pues, en nuestra industria, en la parte de RAIL, se están actualizando ahora a versiones que tienen dual core. Dual core, pues en vuestros PCs de casa lo lleváis teniendo desde hace 20 años, fácilmente, ¿vale? Entonces, echar un ojo también a la industria. Nosotros necesitamos confiar, entender y saber perfectamente cómo funciona cada uno de los elementos que compone un hardware. Saber que en ningún momento vaya a ocurrir nada extraño y se vaya a caer una aplicación. Pero claro, si os pasa en casa con Windows, mientras estáis editando un Word, pues es una puñeta porque no habéis podido guardar cosas a tiempo. Pero si os pasa mientras estáis en un avión y os ocurre en un flight computer, no creo que sea cómodo ver cómo el avión va cayendo en picado. Entonces, poner las cosas en contexto, ¿no? También es cierto que cuando hablamos de sistemas críticos, pues la gente lo primero que hace pues es levantarme la ceja, ¿no? Decir, oye, pero ¿esto qué es? ¿Por qué me aplica? ¿Por qué es tan caro? ¿Vale? Eso es lo primero que nos dicen. ¿Por qué las cosas son tan caras? Y es realmente porque nosotros tenemos una serie de contextos, protocolos a seguir, que se aseguran que no vayan a fallar, ¿vale? Por ejemplo, un avión, para poder mover los alerones, está triplemente redundado. Cuando hablamos de redundancias, lo que se están enseñando en la carrera, tiene sentido porque realmente, si falla uno de esos sistemas, siguen habiendo otros dos que están actuando y pueden seguir moviendo ese avión, ¿vale? Que podéis llegar a vuestro destino a salvo. Cada vez que os montáis en un coche, cada vez que os montáis o sea, iros poniendo en contexto, ¿vale? No os quiero meter miedo, eso es lejos de lo que es esta charla, sino que aseguraros
de que por detrás de las cosas que estáis haciendo hay un sentido, ¿vale? Y las cosas son seguras, ¿vale? De ahí el entorno safety, ¿no? Me escucharéis decir palabras en inglés en muchas ocasiones, pero más que nada porque lo que es la parte de safety, ¿vale? Seguridad, en castellano pues no tenemos una palabra específica para referirme a sistemas seguros en el entorno como tal, ¿vale? Mientras que en inglés pues tenemos el área de security y el área de safety, ¿vale? Otro de los problemas que nos vamos encontrando, ciberseguridad, cada vez hay más ataques y más refinados, ¿vale? Y esos endgoals o endpoints a los que quieren atacar van apareciendo en diferentes modos. Aparecen en aviones, aparecen en coches, los coches eléctricos ahora, no sé si habréis visto, los que tengáis interés, un ataque de inyección por CAN es muy común, ¿vale? Literalmente poder abrirlo y poder llevarte el coche donde tú quieras, llevándote tu propio dispositivo, ¿vale? Los típicos Raspberry Pi, tal, le podéis dar una funcionalidad CAN y os lleváis un Tesla a casa, ¿vale? Pues en ese aspecto son cosas que hay que tener cuidado, como la arquitectura que nosotros estemos diseñando no solo tiene que ser safety, sino que también tiene que tener una parte importante de seguridad. Empiezan a aparecer nuevas tecnologías, ¿no? Inteligencia artificial, todo el mundo está hablando ahora, las LLMs, etcétera, aparecen y demás, pero es que cada vez van a tener capacidad de decisión. Un coche que se pueda conducir solo, oye, llévame del punto A al punto B, tú no estás delante de un volante, eso da respeto, ¿no? Pero claro, le estás dando una capacidad de decisión a un ordenador. ¿Cuántos de vosotros os montaríais en ese coche, no? Empezaros a preguntar. Hay gente que ya me está diciendo, uy, pues no lo sé. Pero realmente ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cómo vamos a hacer que ese computador sea inteligente? ¿Y qué clase de estándares va a tener que seguir para que realmente pueda certificar? ¿Vale? Que pueda ser lo suficientemente seguro para que las vidas humanas puedan llegar desde el punto A a punto B absolutamente sin ningún problema. Pararos a pensar, ¿no? Ahora se está hablando también de tecnologías cuánticas, empieza ahí a haber también revuelos sobre esto. Pues bueno, todas estas cosas, pues al final tienen que seguir por una serie de estándares de una manera u otra, ¿vale? Y escucharéis la palabra determinismo, que un sistema tenga que ser determinista. ¿Puede un sistema de inteligencia artificial llegar a ser determinista? Bueno, son cosas que igual vosotros sois el futuro, quizás sois vosotros los que consigáis dar una respuesta a estos problemas, ¿no?, que nos estamos encontrando. Y la última palabra es por lo que estáis aquí, muchos de vosotros por lo que estáis estudiando un máster. O sea, es un ecosistema que está evolucionando continuamente y es un ecosistema que va a seguir evolucionando. Entonces, el interés que vosotros estáis mostrando aquí, pues son retos que hay que contestar y que vosotros podéis dar esa respuesta, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ver un overview ahora, después de esta pequeña introducción, pues es un overview de dónde aparecen los proyectos. Principalmente hay dos maneras en las que un proyecto puede aparecer dentro de una empresa o producto, ¿vale? Ahora esto parece que más que el máster, ¿no?, en el que estáis estudiando, pues va a aparecer una clase de ADE, pero realmente es que tiene sentido porque al final los proyectos aparecen de algún sitio, ¿vale? Entonces pueden venir, pues, o bien son de concepto interno o de un concepto externo. Parece que os estoy explicando algo muy avanzado, pero en realidad es muy sencillito, ¿no? Al final, si es interno, pues puede ser que la propia empresa esté invirtiendo su propio dinero en un I+D, en sacar un producto propio. A raíz de que, oye, pues nosotros conocemos el mercado, sabemos cómo funciona, sabemos o tenemos un conocimiento específico que nadie más tiene. Entonces vamos a sacar un producto, vamos a hacer un proyecto que luego posteriormente alguien, luego le ponemos nombre, pueda vender. O simplemente pues tenemos una serie de artefactos que hemos descubierto que después de un proyecto X que hemos hecho, realmente tiene sentido que podemos llegar a vender, ¿vale? Y al final así es como aparecen las cosas, o es interno o externo. Entonces, la clave viene cuando es externo, pues puede venir pues por una licitación pública. El gobierno puede sacar una licitación pública a la cual pues tú puedas participar. Una compra pública de innovación, compra pública precomercial. Existen diferentes mecanismos en los cuales tú participas como empresa. Ahora veremos un poquito más y los veremos más en detalle cómo funcionan,
¿vale? Sobre todo para que entendáis, cuando los que ya estéis trabajando y tenéis un project manager detrás vuestra tocando la puerta y diciéndoos, oye, pues que llegáis una semana tarde en vuestra entrega, entender por qué por detrás hay unas capacidades de decisión superiores, pues muchas veces a nosotros, ¿no? Y que los directores en muchas ocasiones tienen que tomar unas decisiones que pues, no llegamos a entender, ¿no? O que tienen una repercusión pues, sobre todos los proyectos que podemos tener. Y luego, pues, una necesidad que una empresa, bueno, nos conocemos, hacemos el trabajo bien y nos piden un proyecto o un producto, y luego también, pues, empresas que puedan abrir pues, una licitación a diferentes empresas para que puedan acudir. En todo ese marco, al final, independientemente de si es un proyecto interno o externo, en esa clase de economía, empresa que habéis tenido, al final hay conceptos, ¿no? El concepto de visión, innovación, cambio, estrategia. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Todo eso al final se define porque todo tiene un sentido. Al final, si somos una empresa tecnológica, sabemos que no nos vamos a dedicar a recoger patatas, ¿vale? O sea, ya sé que no parece, es un ejemplo completamente diferente, pero tiene sentido porque al final tú lo que estás siguiendo es una consistencia, te dedicas a, oye, yo vengo del sector tecnológico, me voy a dar consistencia. Si soy una empresa que hace sistemas críticos, pues no voy a empezar a hacer, no sé, DevOps, por ejemplo, y me voy a dedicar solo a DevOps. No tiene sentido, ¿no? Vas a perder la confianza que ya tienes de tus clientes, ¿vale? Mientras empezáis a coger conceptillos, entonces pues los directores de una empresa pues se aseguran de que no participemos en una licitación que no tiene absolutamente nada que ver a lo que se dedica nuestra empresa, ¿vale? Entonces, panoramas clave, ¿vale? El primero que vamos a ver hoy pues es el ciclo de procurement, o el ciclo de bids, o cómo es el ciclo de vida que tienen. Luego veremos un poco el ciclo del proyecto y luego un poco pues cuál es, ya una vez que ya nos metemos en lo que es la parte técnica, ¿vale? Que ya sé que es por el que estáis todos aquí. Entonces, al final aparece un proyecto, ¿no? Cualesquiera, no importa. ¿Quién es la persona que lo suele recibir? Puede que venga de un background de ingeniería, puede que no, pero es el primer filtro que va a venir, ¿vale? Puede que haya un director que también lo filtre, no lo sabemos, pero va a hablar con los jefes de departamento, con las personas que estén incluidas en ese flujo y vayan a ir viendo. Oye, ¿tiene sentido que la empresa X participe en este proyecto? Pues sí. Y entonces ahí lo que vamos a coger va a ser empezar a ver y a empezar a idear, ¿vale? Porque nosotros al final, cada vez que te llega una oferta, una licitación, lo que sea, tienes esa pequeña parte de creatividad en el que tienes un problema y hay que dar una solución, que ese es el kit de la cuestión de ingeniería. Todos los que estáis aquí habéis estudiado ingeniería precisamente por esto, porque queréis una serie de retos, queréis dar una solución. Entonces, esos retos al final pues pasan pues, por una serie de fases, ¿vale? Hay una parte económica en el que tenéis que entender, oye, pues si este proyecto es muy interesante, pero vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Pues porque es caro, no tenemos los recursos, puede ser que las personas tampoco tengamos el conocimiento y hay que proporcionar una inversión muy grande. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y aquí va a tener capacidad de decisión gente que se dedica solo y exclusivamente a mirar finanzas, a mirar números. Entonces, tratar con gente de otros gremios en muchas ocasiones es difícil y hay que saber cómo llevarlo, ¿vale? Porque tecnológicamente puede ser el reto más interesante que os habéis enfrentado en vuestra vida, pero también hay veces que hay que poner en conjunto pues todas las ideas que hay dentro del panorama de la empresa, cómo nos puede afectar, cuánto tiempo, etcétera, ¿vale? Una vez que pasamos por eso y podemos establecer una oferta, nos dan el OK y podemos hacer esa oferta, ahí participan principalmente dos actores, ¿no? La parte técnica, si nos dedicamos a hardware, software independientemente, diremos, oye, pues damos una respuesta X con estos dispositivos, eso tiene un coste adherido y luego habrá una parte software y tardaremos tanto tiempo con X personas. Todo eso
al final, ¿en qué se traduce? Tiempo, pues tenemos un flujograma, un espacio temporal, y que luego además pues tenemos que tener un project manager. Todo eso es al final coste, ¿no? Y ese coste pues tenemos que plasmarlo de alguna manera. Ese coste, cuando se lo presentamos a un cliente, puede ser, oye, pues puede ser muy competitivo, no, y puede ser que nos lo adjudiquen o no. Si no nos lo adjudican, puede ser que nos digan por qué, y en otras muchas ocasiones no. Pero independientemente de eso, si conseguimos llegar a esta fase en la que se nos adjudica un proyecto, se activa ya la siguiente parte, ¿vale? Y ahí es cuando entran la gente de Project Management. Ese Project Management tenemos que crear, pues a partir de la idea que teníamos principalmente, vamos a tener que generar un timeline. Y ese timeline lo vamos a tener que cumplir. Entonces, las personas que ya estéis trabajando y que efectivamente ya os están tocando la puerta y os dicen, oye, ¿por qué no has terminado esto? Que lo tenías que entregar hace 2 semanas, ahora ya podéis empezar a ver y a entender el porqué, ¿vale? Porque las decisiones que se han tomado a nivel de bidding, o a nivel de proyecto, o a nivel de técnico, afectan intrínsecamente a los resultados de explotación de la empresa, o simplemente, pues como pueda ser el flujo, ¿vale? de la propia empresa. Entonces ahí ya, vosotros ya lo habéis estado experimentando. Puede que ser que viváis en un ecosistema en el que tengáis Agile, puede ser que viváis en un ecosistema Waterfall, el que sea. Al final, todas esas cosas pues entran en un workflow del proyecto, ¿vale? Entonces, la idea aquí es, a través de la ingeniería de sistemas, habrá algunos que lo conozcáis, otros que no, la 15288, el estándar, pues al final te habla pues, de cómo se puede llevar un proyecto, un producto, desde el punto 1 hasta su punto final, la puesta en marcha, hasta retirarlo del mercado, ¿vale? Entonces, al final, tienes diferentes actores. Cuando hablamos de stakeholders, es lo que yo os decía al principio. Tenéis los actores, están los interesados técnicos, están los interesados a nivel de proyecto, están los directores, están el cliente, todos tienen capacidad de decisión sobre cómo van a ser esos requisitos del sistema en cuestión que quieren. Si te dicen que un sistema tiene que funcionar cada 50 milisegundos, pues ya sabes que ese es un requisito de tu sistema. Y si es un requisito que es impepinable, ya te va a empezar a marcar sobre la parte técnica y sobre el proyecto. Si te dicen que el proyecto tiene una duración de 2 años, pues ya sabes cuánto va a durar, ¿vale? Y en base a eso, el Project Manager se va a pegar con la parte técnica, y aunque la parte técnica diga que tiene 3 años por delante, el Project Manager va a luchar para que se haga en 2 años. ¿Cómo? Oye, pues necesitamos más gente. Oye, pues la tecnología hay que desarrollarlo un poco más, ¿vale? Entonces, dentro de ese marco está la ingeniería de sistemas que nos apoya, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí he puesto simplemente pues la 4754 de aviónica para que veáis uno en el que probablemente no estéis tan familiarizados, pero principalmente todo tiene su ciclo de vida. Al igual que hay un tiempo de vida para una oferta, o una licitación, o lo que sea, o para un proyecto, pues también tenemos pues un ciclo de vida específico de cuál va a ser el desarrollo hardware, cuál va a ser el desarrollo software, y en línea con eso pues seguimos una serie de estándares. ¿Por qué? Porque sin esos estándares, pues al final es como cuando os lazáis entre varios en un proyecto y no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque no habéis empezado. Puede ser que tengáis una idea valorable hasta en Silicon Valley, pero por no tenerlo bien estructurado, no llegará a buen puerto. ¿Por qué? Pues porque al final os perdéis. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues una serie de requisitos, definir cuáles son las funciones que va a hacer nuestro sistema. Si estamos hablando de un sistema que va a estar en un avión, pues tendremos que evaluar cuál es la criticidad que tiene ese sistema. ¿Hay pérdida de vidas humanas involucradas? Sí, no, quizás. En todas esas preguntas, pues bueno, la ingeniería de sistemas pues te da esa respuesta. Cuando hablamos de ingeniería de sistemas, si hablamos de un avión, al final, pues muchos podéis pensar que, bueno, pues es simplemente una caja, la típica caja negra, y ya está. Y eso vuela, mueve todo, pero no es tan fácil, ¿no? Lo mismo que un coche, pensamos que es el motor, tal. Hay muchos elementos que componen un sistema.
Y esa es la definición de un sistema, ¿vale? En cada funcionalidad que pueda tener un sistema específico, nos encontramos diferentes subsistemas y cada subsistema puede tener diferentes componentes, cada componente elementos, etcétera, y podemos ir desmigando un gran problema en cosas solucionables y pequeñas. Que eso os va a sonar porque estáis estudiando ingeniería. Lo mismo, dar respuesta a un problema que podáis tener, ¿no? Entonces aquí pues os pongo, pues por ejemplo, la funcionalidad que tiene el avión, cómo se localizan pues cada uno de las funciones que tiene al propio sistema en conjunto, porque tú cuando certificas algo, tú no certificas solo este subsistema en concreto, sino que al final acabas certificando todo un sistema en conjunto. Da igual que sea RAIL, que sea un avión, al final tú lo que tienes son diferentes funciones, lo que veis aquí, X, y tienes pues un esfuerzo en certificación, una coordinación que tienes que tener, pues saber dónde están los documentos y lo más importante, unos requisitos concretos. Sin requisitos no vamos a ir a ningún lado, ¿vale? Al final es asentar unas bases que parece que, lo dicho, lo que os decía antes, que parece que aquí os estoy contando la ciencia en cuanto a la ciencia, pero en muchas ocasiones es sentido común. Si no tenemos unos objetivos y unas pautas a seguir, pues al final es exactamente lo mismo, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿vale? Entonces, pues bueno, un poquito cómo os va a afectar, ¿no? Cuando nosotros nos lleva un proyecto, tenemos que evaluar muchas cosas. Lo primero que tendremos que evaluar pues será, quizás algunos ya los conozcáis, un FMEA, un Fault Tree Analysis. Bueno, tendremos que, de cada función en la que descomponemos un sistema, tenemos que evaluar la criticidad o el riesgo que tiene de fallo una función en concreta, ¿vale? Al evaluarlo podremos ver, oye, pues si no tiene ninguna clase de riesgo y falla algo en concreto, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si falla? Y lo que es el ejemplo que os ponía antes de nuevo, si falla el alerón, ¿qué efecto puede tener y qué es lo que lo puede causar? ¿Vale? Ese tipo de estudios son las cosas a las que tenemos que dar respuesta desde un punto de vista puramente técnico, ¿vale? ¿Cómo sabemos cómo funcionan? En muchas ocasiones, simplemente porque hemos trabajado en muchas ocasiones esto, ¿vale? Al final tú lo que tienes, por cada error que tú encuentras, pues puedes ir definiéndolos hasta llegar a un error concreto, y un conjunto de errores pues pueden llegar a dar un error crítico en el que pueda fallar un sistema, ¿vale? Entonces al final tú tendrás que poner una medida concreta para mitigar ese problema. Pues el ejemplo que os ponía antes del alerón del avión, pues tener un sistema redundado con 3 computadores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la ingeniería de sistemas, al final lo que nos da es una serie de requisitos a gran alto nivel, en el que nos pueden decir, yo quiero un computador de vuelo, yo quiero que cada 500 milisegundos se ponga en contacto con otras cosas, y nosotros lo que vamos a hacer es una serie de planes. Vamos a planificar cómo vamos a certificar ese subsistema del avión. Para eso hay una serie de documentos, bueno, diferentes planes, no nos vamos a meter en cada uno de ellos, pero sí que especifican cómo va a ser el desarrollo, cómo se va a verificar, cómo vamos a denominar cada uno de los diferentes elementos que componen, o documentos que componen el sistema. Vamos a llamar cada uno 0001X, lo que sea, ese sistema de nombres. Y luego, por ejemplo, la calidad, ¿vale? Cómo vamos a revisar que lo que estamos haciendo nos estamos ciñendo a esos planes, porque es bonito escribir cosas y todos podemos escribir, pero luego que realmente se traslade pues a lo que realmente estamos haciendo, ¿vale? Lo dicho, los requisitos de sistema fluirán hacia unos requisitos de software, de ahí a una arquitectura software, y luego tendremos pues una fase de diseño, y luego ya podremos codificar, que eso es lo que a todos nos interesa, ¿no? Pero para que entendáis que efectivamente necesitamos una serie de pautas en las que nos podemos asegurar que una vez que se vaya a poner una persona a codificar, realmente tenga sentido lo que va a programar, y al mismo tiempo que no pueda meter nada que vaya a ser extraño, ¿no? Uno de los requisitos muy comunes pues es que, oye, pues todos probablemente conozcáis la librería, o sea, la función de malloc, ¿vale? Para reservar memoria. Pues bueno, pues la primera puede ser, pues aquí en el SDP, en el Software Development Plan, tenemos un coding estándar. Probablemente haya gente que ya conozcáis o sufráis un coding estándar que no podáis programar de la manera que queráis.
y os imponen MISRA, pues la primera norma que os pueden decir es no podéis utilizar malloc, ¿vale? ¿Por qué? Pues oye, pues porque una fragmentación de memoria puede provocar perdón, que se caiga el sistema. Pues lo denegamos de esa manera, que luego nos aseguramos con ciertas herramientas de que efectivamente nadie ha hecho una llamada a esa librería, etcétera. De ahí a tener una serie de planes, tener una apartado de calidad, y luego es convencer, porque no hay de otra manera, a una entidad certificadora que diga y ponga su sello a algo que efectivamente tiene sentido y que ha pasado por una V, un waterfall, un agile, llamadlo lo que queráis, pero tenéis que pasar, sufrirlo, documentar, y es algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestras carreras, a todos, aunque yo ya me haya pasado pues al lado oscuro que mucha gente llama de la gestión y todo eso. Al final yo he estado también pues en vuestro lado, ¿no? Donde lo único que me interesaba era ponerme a programar y ya está. Hay que entender y pasar por ciertos requisitos. Uno se nutre mucho cuando te toca escribir requisitos, cuando te toca verificar el código de otra persona. Se aprende mucho porque realmente al final aprendes que no es lo mismo escribir un if que un switch, porque uno tiene un mayor número de pruebas que otro, ¿vale? Al final eso, la experiencia, pues te va dando pues una mayor visión, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Ahí os voy a dar una serie de minutos para que lo penséis en interno y luego vamos a ir a adentrarnos, ¿vale? Imaginaos que nos llega una oferta desde el departamento de bits, nos llega una oferta bueno, pues no vamos a hacer aquí el iWatch ni nada por el estilo, pero algo similar, ¿vale? Suficiente para hacer un tracker de la parte de fitness. Pues por ejemplo, oye, el número de pulsaciones que tiene una persona, etcétera. Entonces sabemos que es una necesidad para el software. Tenemos que sincronizar esa información con una aplicación. Y al final lo que va a hacer esa aplicación va a coger diferente información del reloj, la va a estudiar y nos la va a presentar en una aplicación. No tenemos más información que eso. Entonces, os pongo el reto ahora, 2 minutitos, darle una pensada, 3 minutos, hasta 4:40, de cuál es el target que vais a utilizar. ¿Cómo lo vais a hacer? Entonces, plantearos eso en 3 minutos y luego os pregunto. Levantáis la mano o si queréis comentarlo alguno. Entonces, os doy 2 minutos, ¿vale? Así aprovecho, yo bebo un poquito de agua. Entonces, pensar, ¿vale? Y luego a ver si hay alguien que se atreva a decir, oye, pues yo creo que con esto o esta otra cosa, ¿vale? Venga, 3 minutitos. Venga. ¿Alguien que se atreva a comentar alguna cosa? Venga. Primero tengo que saber exactamente qué métricas voy a medir de fitness o de salud, ¿no? Luego ya poder pensar qué sensores voy a usar, cómo de fácil es conseguirlos. Vale. ¿Alguien más que quiera añadir algo a esto? ¿Alguien que se atreva a decir una plataforma en concreto? Entiendo que hay que definir los requisitos del sistema basados en cuál es el objetivo de todo esto, porque asumimos que es crítico, ¿no? Todo esto, ¿no asumimos que es crítico? Puede ser cualquier cosa, entonces, si no es crítico, entonces todo importa menos. Si es crítico, pues hay que definir, evidentemente, la arquitectura del sistema. Ajá. A menos habéis del hardware escuchado en la parte, ¿vale? Y del software, claro, de los módulos que van a ser críticos, que será bastante difícil porque no es, o sea, quiero decir, esto no va a llevar UXWorks, Sí. esto llevará Android, y, por ejemplo. Vale. Bueno, si queremos meter UXWorks, maravilloso, Vale. buena suerte metiendo aquí UXWorks, pero que habrá que definir bien la arquitectura del sistema basado en unos requisitos del sistema que nos dará producto, por ejemplo. Vale. Y marketing meterá por ahí mando también, Vale. supongo, las cosas. Y en base a eso podemos empezar. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien que, de las dos aportaciones que hemos tenido, que las dos han sido muy buenas, la primera está claro, ¿no? No se han dado casi requisitos. Entonces, sin casi requisitos, ¿cómo vamos a saber hacia qué plataforma dirigirnos? Con muy buen criterio comentabas, oye, pues igual podemos meter un RTOS, ¿no? Un Real Time Operative System. ¿Tiene sentido? Quizás no, quizás sí.
esa serie de preguntas son las que como ingenieros nos tenemos que preguntar cuando tenemos que dar respuesta a un problema. ¿Cuál es el problema? Oye, pues crear algo de cero. ¿Pero qué plataforma hardware vamos a utilizar? Nadie me ha dicho, oye, pues yo joder, con un STM32 lo puedo cumplir. O no. O igual alguna habéis tenido esto como TFM, no lo sé. Pero planteároslo, ¿no? Como en el criterio comentabas, ¿qué clase de sensores, actuadores vamos a necesitar? Muy bien. Entonces, ¿qué clase de lenguaje vamos a utilizar? También lo has comentado, ¿no? Entonces, al final toda esa clase de preguntas son las que pues os tenéis que establecer. Os aconsejo llevarlo a casa, llevaros este problema a casa y como buenos ingenieros intentar darle una solución. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar no solo en esto, sino que además que vamos a tener que pensar en otras preguntas. Si va a ser un reloj o si va a ser un sistema crítico. Y si es un reloj, entonces tengo que beber algo en un espacio muy pequeño. ¿Qué clase de solución podéis dar ahí? ¿Qué clase de computador conocéis? O quizás no conozcáis ninguno lo suficientemente pequeño. Tengo que mirar uno de Nordic, uno de Microchip, uno de... Esa clase de preguntas sobre las que os vais a tener que preguntar. Esas son las preguntas que nosotros, por ejemplo, cuando nos llega una oferta, son a las que tenemos que dar respuesta. ¿Hay una respuesta correcta? Bueno, está la respuesta acertada, que quizás conozcas lo suficientemente al cliente como para saber que tienes que implementar esto con un STM32. Vale. O puede ser que no conozcas nada al cliente y entonces te arriesgas y le estás ofreciendo un Arduino. ¿Por qué no? Es una solución barata, es una solución que sé que a nivel de desarrollo no me va a costar tanto. En STM32 necesito una persona que sea un poco más diestra a la hora de hacer C, quizás tenga que programar algunos drivers. Eso ya empieza a tener un coste. Me empiezo a ir en tiempo. ¿Entendéis que las decisiones que podáis tomar a la hora de dar una solución a algo pueden afectar ahora a cómo se traduce hacia la empresa, hacia arriba? No es lo mismo que un proyecto vaya a durar 9 meses y saber que luego vais a poderos dedicar a otro proyecto que 24 meses una persona en el mismo proyecto. ¿Vale? Esas son preguntas que, bueno, tenéis que ir estableciendo. Llevaros, lo dicho, el problema a casa, ver cómo le daríais respuesta, cómo sincronizaríais un reloj que tenéis en la muñeca pues con una aplicación de móvil. Pensarlo, ¿vale? Llevároslo a casa. Entonces, esto es justamente lo que os estaba comentando, ¿no? Oye, mirar toda la cantidad de empresas que se dedican a semiconductores. ¿Cuál de ellas es la adecuada? Comentabais, ¿no? Pues igual es sistemas críticos, etcétera. Pues igual nos podemos ir a que los aviones llevan utilizando mogollón de tiempo un PowerPC del año Catapunchipur. Venga, pues ¿por qué no? O igual nos podemos ir a algo más actual como RISC-V. La manera en la que le queráis dar respuesta es vuestra. Pero si ahora, por ejemplo, alguien me dice, pues yo quiero utilizar RISC-V, ¿habéis aprendido lo suficientemente RISC-V como para poder dar una respuesta al problema que os he puesto? Planteároslo, ¿vale? Quizás tengamos que invertir en nuestros empleados para que puedan aprender a utilizarlo para poder dar esa respuesta. ¿Merece la pena? ¿O me voy a algo que ya tiene una solución? O quizás me tengo que ir a un COTS, ¿vale? Un Commercial Off the Shelf. Alguien que ya haya creado esta solución y yo lo único que tengo que hacer es dársela a mi cliente. Es algo plausible, ¿vale? O quizás yo tengo que modificar una parte de ese COTS, ¿vale? Pensadlo. Entonces podéis ir a lo fácil. Siempre hay una respuesta para ese problema, ¿vale? Entonces, pues bueno, si estamos hablando de sistemas embebidos, pues tendremos que hablar de, oye, pues los requisitos funcionales que tiene, ¿vale? Antes, con muy buen criterio, me preguntabais, oye, pues había que definir los requisitos o sistema. Parece que no está bien definido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues le preguntamos al cliente, ¿vale? Hay una fase que se llama Request for Information. Hablas con el cliente. Tu cliente puede ser un experto de esto o puede que haya visto la oportunidad de meterse en el mercado de esto y no saber absolutamente nada, ¿vale? Recordad que tratáis con personas. O sea, la persona puede haber tenido un mal día y no te quiera contestar, ¿vale? O que te conteste vagamente. Son cosas que hay que tener en cuenta y que
conforme vuestra carrera vaya progresando, pues, iráis sufriéndola también. Y ya la habréis experimentado con vuestros compañeros cuando hacéis un trabajo. ¿Qué pasa cuando tú haces de más y el otro hace de menos? ¿Qué pasa cuando tú tienes más pasión por algo y el otro tiene menos pasión? ¿Vale? Esas cosas las vais experimentando. Esto es exactamente lo mismo, solo que pues afecta en diferentes roles, ¿no? Entonces, pues bueno, preguntas que os tenéis que hacer, ¿no? ¿Cuánto espacio de memoria va a tener? Ya bajándolo a muy bajo nivel. ¿Cuántos registros va a tener? ¿Qué clase de memoria va a tener? ¿Necesito memoria dinámica? ¿Voy a utilizar DMA o no? ¿O voy a tener una ROM, RAM? Bueno, pensarlo, ¿vale? Comentabais antes, sensores. Oye, ¿vale? ¿Cómo me voy a comunicar con esos sensores? ¿Voy a utilizar UART? ¿Voy a utilizar SPI, I2C? ¿Necesito I2S? No lo sé. Planteároslo. Oye, si quiero que tenga voz, ¿cuál es el límite que le quiero poner a ese reloj? ¿Vale? O a ese dispositivo. ¿Qué clase de interrupciones voy a tener? Importante, la velocidad, el consumo que tiene, porque podemos hacer algo increíble. Nos ha pasado. Nosotros en la empresa hemos hecho algo increíble y que se comía las pilas. O sea, hasta el punto que lo encendías y lo habíamos hecho mal. Y es algo que tienes que asumir como empresa. Y que al cliente tú se lo enseñas y te dice, joder, pero es que tengo que estar cada 2 semanas cambiándole las pilas a este dispositivo que has hecho. Pues sí, porque puede ser que hagamos algo que cumpla con todos los requisitos que hemos hablado hasta ahora y pasemos por toda la verificación y demás, y luego llegamos a la fase de validación con nuestro cliente, y cuando llegamos a esa validación nos dice, oye, está fenomenal, has cumplido con todo, certificas, pero no me vale. Si cada 2 semanas tengo que cambiar la pila, ¿qué hago con esto? ¿Vale? No es funcional. Entonces, pues bueno, pensarlo, el tamaño que tiene que tener, el coste que va a tener. Vosotros mismos tendríais que dar esa respuesta, ¿vale? Pensar cuánto os costaría. Llamarlo tiempo, eso tiene un coste. Si yo voy a tardar 2 meses en desarrollar una solución, o si voy a tardar 2 años, ¿vale? ¿Tengo que utilizar alguna licencia? Comentabas antes VxWorks. ¿Tengo que contactar WinRiver y gastarme 75.000 euros en la licencia? Pues no lo sé, ¿vale? ¿Tengo experiencia desarrollando en esa plataforma? Hace poco a mí me llegó en un proyecto, ¿no? Teníamos una plataforma y vamos a desarrollar. Estaba la gente de software súper efusiva, vamos a hacer esto, y la gente de hardware por otro lado, súper efusiva, vamos a desarrollar esto. Claro, me llegan y me dicen, yo pregunto, ¿no? ¿Qué plataforma hemos elegido? Hemos seleccionado PowerPC. Digo, espera, pero ¿qué clase de comunicación vamos a tener? ¿Cómo no vamos a hablar entre software y hardware? Ya había ocurrido que hardware y software no habían hablado. Claro, algo que puedes decir, pero si es este perogrullo, pero ¿qué ocurre? Y claro, cuando nos enfrentamos a ese problema, dije, no podemos ir con un PowerPC porque ahora mismo la persona que sabe de PowerPC está en otro proyecto. Así que tenemos que ir a una solución pues de mercado, algo más fácil, algo que ya esté preparado, pues un STM32 para una solución industrial. No era un entorno crítico, no era nada, y no es perfectamente válida. Hicimos la demo, salió fenomenal. Claro, si hubiésemos ido con un PowerPC, nos hubiésemos ido en plazo. Teníamos ahí la InnoTrans hace poco y no hubiésemos llegado. ¿Por qué? Pues porque hay que también saber si tenemos la experiencia de alguien que ha desarrollado previamente en un computador concreto. Y aunque parezca que no, todos sois team players. Y puede ser que alguno de vosotros os convirtáis en estrellas de algo concreto. A todos se nos da mejor o peor algo concreto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pensarlo también. La arquitectura que vamos a tener. El número de pines que tiene una CPU. Igual necesitamos tantos sensores que nos quedamos cortos de pines. Y aunque a mí me apetezca ir pues con ARM, pues igual me tengo que ir a otro diferente. ¿Vale? Me tengo que ir a un ATM Mega o lo que sea. ¿Vale? Power consumption, lo que os decía antes. ¿Cuántas pilas se va a comer mi dispositivo? ¿Vale? ¿Cada cuánto lo voy a tener que cambiar? ¿Cuántas instrucciones por segundo? ¿Cuál es la velocidad del clock que va a tener? ¿El precio que va a tener en total? ¿Qué precio tiene ese hardware? ¿De qué material va a estar compuesto? Claro, porque si no es lo mismo si esa persona lo va a llevar en casa, no hay problema, o si se lo va a llevar a correr y va a tener que soportar el entorno físico. Si está lloviendo, está nevando, eso va a estar entrando en vuestro reloj.
darle una pensada a eso, ¿no? ¿Qué clase de material le tenemos que dar? ¿Voy a electrocutar a mi usuario si cae agua adentro? Bueno, plantearlo. ¿Qué pasa si alguien se mete dentro de la ducha con algo? ¿Qué duración va a tener? ¿Cada cuántos años se lo va a tener que cambiar esa persona? ¿Vale? Todas esas preguntas que parecen una tontería son las que nos tenemos que preguntar cada vez que nos llega una oferta. Y toda la gente que está involucrada puede dar una mejor o peor respuesta. Y al final es un arte, ¿eh? O sea, tú nunca vas a saber si vas a dar con lo que específicamente tu cliente quiere. Pero igual tu cliente quería X y le proporcionas Y, pero tu time to market es mucho mejor que el competidor que le ofrece lo que específicamente quería y es más barato. Pues igual tira por tu opción. O quizás no, porque no te conoce. Aunque sea mucho mejor, ¿vale? Son cosas que hay que ir sufriendo. Entonces, pues bueno, un ejemplo práctico, ¿vale? Que me llevo yo a casa. El avión A400M tiene un sistema de defensa que se llama el DIRCOM. Bueno, que se apunta pues, a un misil que puede llegar y tiene un láser que apunta directamente pues, a ese misil para deshabilitarlo. Se encontraban con el problema de que al estar en tierra no tenían un sistema que pudiera controlar si se encendiera o no el láser. Claro, un láser normal, pues como este que veis aquí, pues no me hace nada. Pero un láser de estos, si te apunta a los ojos, pues te va a dejar ciego, pero puede hacerte algo más, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos en una solución desde cero, ¿vale? Todas estas preguntas que os he planteado anteriormente son las preguntas que dieron respuesta a poder hacer algo nuestro, ¿vale? A poder meter una FPGA. ¿Y por qué una FPGA así y no un SOC? ¿Y por qué un SOC y no esto otro? Discutes, piensas, precio, ¿vale? Time to market, todas estas cosas que parecen, a mí esto no me afecta porque yo me voy a poner a programar y listo. Todas estas cosas hay que pensarlas, ¿vale? Lo que os decía, esto va dentro de un avión, hay que calificarlo de alguna manera. Bueno, pues hay una serie de normativas, ¿no? Antes hablábamos de la ALBE, etcétera, pues para la parte de hardware, software, normativa de 178, 254, o la parte de calificación de 160. Al ir en un avión, si tenemos turbulencias, ¿qué tenemos? Vibraciones, ¿no? Joder, ¿qué pasa de electromagnetismos? ¿Qué pasa si aparece un fuego? Todo ese tipo de cosas pues hay que tenerlas en cuenta cuando te toca calificar, ¿vale? Cuando tienes que embarcar algo. Al final no es tan fácil como decir yo me siento aquí, programo y me olvido, ¿vale? O sea, convivimos en un ecosistema en el que todas las decisiones que nosotros tomemos puedan afectar de mayor o menor manera. Y lo dicho, puede ser que fuese un COTS, puede ser que no. En este caso a nosotros nos tocó dar una solución personal. Entonces, ya por terminar, voy a dejar un poquito por si tenéis preguntas o lo que sea. La conclusión de hoy, y espero que os llevéis, es lo que estáis haciendo, tener en cuenta que puede afectar a otra gente. Intentemos ser lo más profesionales posibles de la manera en la que hacemos las cosas, y sobre todo es eso, que estamos en una cadena. Y cualquier cosita que nosotros hagamos, aunque parezca mentira, y nosotros tardemos una semana más en entregar algo, que parece que, bueno, si es que no estoy afectando a nadie, en realidad puede que estés afectando absolutamente a toda la cadena, ¿vale? Pues yo no sé, si alguno tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues es el momento. A ver, he visto que nos has plantado ahí el modelo nube, muy bonito, y has mencionado metodologías ágiles. Sí. Y, no sé, me parece interesante saber si habéis aplicado en algún caso metodologías ágiles para un sistema crítico y cómo se ha llevado eso con no sé, toda la configuración de control, toda la documentación, todos los inputs y outputs que se presuponen del modelo en nube. ¿Cómo habéis trasladado eso a una metodología ágil? ¿O qué tipo de metodología ágil? Vale. Si me preguntas pues por Scrum y demás, ¿se puede aplicar Scrum, por ejemplo, en un entorno de aviónica? Se puede, con mucho cuidado, ¿vale? Porque no es exactamente, y tampoco son los mismos tiempos. Porque si tú a una persona de software le dices, oye, te voy a aplicar Scrum, pues bueno, pues tiene sentido, porque las cosas se pueden desgranar. Pero díselo a una persona de hardware. Te va a mandar a tomar paseo, ¿vale? Se puede implantar, se ha implantado y se ha implantado en sistemas críticos sistemas muy críticos hasta Ondala, ¿vale? La manera en la que lo hemos utilizado es poniéndole un tutito diferente.
ponemos una V, la típica V perfecta. Eso, cumplirlo es exageradamente complicado. Lo que nosotros trabajamos es siempre en mini Vs. Eso es lo que nos gusta mencionar, porque lo hace más fácil. Tú no puedes... la ingeniería de requisitos en muchas ocasiones discute con los stakeholders. En muchas ocasiones tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el tiempo de desarrollo no es exactamente el mismo que el tiempo de validación. Tienes que empezar y tienes que asumir cosas. Entonces, en esa asunción tiene cabida, ¿vale? La manera de utilizarlo, ya te digo, son mini Vs con Scrum Master. Hemos llegado a implementarlo con un Scrum Master, tener todos los días una reunión. Lo que pasa que los tiempos que hay para para una persona de hardware, no puedes implantarle un Scrum cada día, ¿vale? Porque si está buscando componentes o está haciendo el diseño en Altium, pues tampoco le puedes meter mucha más prisa. O sea, quiero decir, está haciendo el diseño en Altium y va a tardar un mes. Le puedes meter prisa tras un mes. Entre medias, pues igual te puede decir cuántos componentes ha diseñado, etcétera. Pero es diferente, ¿no? En cuanto a tus respuestas, sí, se puede implantar. ¿Es la metodología, la V bonita, tal, lo que te pongo aquí? Pues ojalá. Pero la respuesta es que no. ¿Por qué? Pues porque siempre te va a aparecer, pues, el cliente ha hablado con su cliente y ahora, pues, lo que necesito que... no sé, pues necesito un change request. Y ese change request lo tienes que evaluar, meterlo en tus requisitos y ver qué precio va a tener, hablar con el cliente y decirle va a costar tanto. Y luego él tiene que decidir, ¿no? Entonces es un poco la foto que hay que tener. Claro, sobre todo estoy pensando también en la enorme cantidad de documentación y pruebas y evidencias que hay que hacer en un software crítico cualquiera. Desde abajo a arriba, pues empezamos test unitarios, test de cobertura, test de integración, test de validación, de todo tipo, que normalmente hay que trazar a muchos sitios, hay que trazar a requisitos, hay que trazar a documento de diseño, de arquitectura, etcétera. ¿Cómo se lleva eso con ese metodología ágil? Yo, o sea, sé que se hace en algunos sitios, sé de hecho que no es ya se hace, me ha llegado, a lo mejor nos pueden hasta incluso decir cómo, pero solamente era si había habido casos de éxito, Sí. Y bueno, si el caso de éxito había sido sufriendo muchísimo o no. El caso que yo conozco para un DALA, ¿vale? Al final, pues por ejemplo, en un DALA necesitas interdependencia de equipos. Bueno, más que de equipos, de actividades. O sea, es decir, tú como desarrollador no puedes hacer los test unitarios o los test de integración o lo que sea de algo que tú has picado el código. Ahí teníamos Scrum Masters que se aseguraban. De hecho, era algo positivo. Lo que te digo, implantando Vs pequeñas, no implantando la V grande. Con la V grande es exageradamente difícil. Pero al final tú lo que haces con un... No sé si habréis visto el típico diagrama de Scrum, que al final lo que te permite es un loop que te permite revisitar cosas. Se sigue más o menos, hay cosas de las que tú te quitas de encima, ¿vale? Quizás el seguimiento diario no sea necesario, por ejemplo. Pero la parte positiva que tiene el software es que lo puedes cuantificar. Tienes KPIs, muy fáciles. Número total de funciones, lo que tú decías, número total de requisitos de alto nivel, de bajo nivel, número total de funciones, sé cuánto tengo que ir trazando, sé cuál es la cantidad que tengo. Bueno, lo mismo para la gente de hardware, puedes ir sacando KPIs. Con KPIs, si los tienes bien trabajados, puedes aplicar ahí una metodología ágil. Vale. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, pues damos por terminado. Luego una preguntilla. Algo relacionado con los proyectos, el tipo de proyectos que has comentado tú, casi inicialmente experimentales, pues estás viendo una idea innovadora que quieres hacerla. Yo creo que muchos de estos estudiantes en su trabajo fin de grado o máster se pelean con eso, que es la parte de formulación del proyecto. Cuando dices tú, estabas eligiendo a ver qué plataforma elegimos, qué procesador, muchas veces no es solo elegir por precio, prestaciones, comprarlo y ya está, sino que es probarlo en el laboratorio. Esa fase de formulación, ¿cómo la planteáis? ¿Cuándo hace falta? ¿Dónde encaja dentro del ciclo de vida nube? Ahí, al final, lo bonito de esto, bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Pero el ciclo de vida nube al final también lo recogemos con ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas te ayuda en la concepción, en tanto en cuanto desde los stakeholders pueden ser los clientes,
puede ser el CEO, puede ser la tecnología actual, y te va acompañando desde la concepción hasta la puesta en marcha, con el ILS y hasta planificar la obsolescencia que pueda tener un sistema en concreto, ¿no? Entonces ahí pues tienes tú diferentes fases con diferentes hitos. No hemos podido entrar en los diferentes hitos que tendríamos, AR, QR, TRR, etc. Entonces tú tienes un alto riesgo, y es uno de los mayores riesgos que sufrimos la gente que nos dedicamos en el entorno de hardware. Una de las cosas que vosotros tenéis la suerte de la parte software es una parte lógica. Tú sabes que lo que tú has programado, pues oye, pues te puede chillar en un punto, o igual has metido la pata, pero que con testing y demás, pues puedes mitigarlo y a tiempo, ¿no? Mientras que en hardware nos encontramos el problema de que cuando hemos hecho nuestro diseño en Altium, hemos hecho la PCB, etcétera, y ya la tenemos en nuestras manos, todo el mundo pensáis que lo vamos a conectar y es cuando ¡buah!, tienes toda la ilusión del mundo, porque no, o sea, no hay momento en el que más miedo pasas que en ese, cuando enciendes por primera vez la PCB. Entonces, contestando ahí a tu pregunta, Javier, hay un periodo a caballo, ¿no?, en el que tú estás diseñando pues el hardware y el software, y pues pueden ir en línea, y el hardware pues después pues pasa por sus pruebas medioambientales, MCs, lo que sea. Puedes tener tus modelos térmicos para saber que todo está yendo bien, pero nada te asegura que el diseñador ha colocado mal un transistor. Y eso hace que salte una chispa en la PCB y adiós muy buenas. Y es un riesgo muy elevado, que sí que es cierto que puedes mitigar, porque hay maneras de verificar que efectivamente pues, no has metido la pata, pero es un entorno muy estresante porque puede ser que te toque hacer un puente. Y es bastante común, incluso en entornos críticos y demás, en el que tú ya tienes la PCB y has visto que el ADC que hemos puesto lo hemos puesto al revés. Y es una tontería. Y no hace falta, y no estropea nada. Y es tan fácil como cambiarlo. Y te toca hacer un puente con cableado y soldar y todo eso. Entonces, la ingeniería de sistemas te pone ahí un punto de validación, en el que nosotros cuando nos vamos a un cliente y demás, pues sí que tenemos que hacer pruebas primero en laboratorio, integración de hardware-software. Ahora cuando integras el software, pues le echas la culpa al de hardware porque no te comunicas, y luego el de hardware te echa la culpa a ti porque se está comunicando bien con un multímetro y demás. Pues bueno, al final entras ahí en conflicto y esto soluciones ahí en esa fase de validación del producto, y luego ya siempre te das un margen de pruebas lo suficientemente 2-3 semanas en los que tú sabes que con tu diseño, la confianza que tienes y el knowledge, ¿no?, el conocimiento que tienes, pues que no va a ocurrir, no va a pasar nada raro. Pero sí que lo metemos ahí en un periodo de validación, en el que es crítico para nosotros que si la PCB está mal diseñada, no lo puedes salvaguardar como la gente de software. La gente de software, oye, abrimos un PR, miramos, puede que tardemos 2-3 semanas, un mes incluso, en encontrar el PR. Pero si es un fallo de diseño y tenemos que volver a crear una PCB de cero, podemos estar hablando de 2-3 meses de retrasos por una tontería. Entonces ahí, respondiendo a tu pregunta, con la ingeniería de sistemas le damos respuesta a ese modelo de pequeñas Vs, que es perfectamente plausible también. Sí. Hablando de esos proyectos que tienes ahí con lo del hardware y software, llega a algún punto que tú digas, para alguna solución voy a hacer una integración a nivel de chip como solución final, donde tienes que diseñar, pues no sé, la cantidad de compuertas que va a tener ese chip, hacerlo, que te lo fabriquen en silicón, y pues no sé si eso es rentable, porque pues al final si te equivocas en una integración de un chip, pues adiós de todo, ¿no? Ya es el chip completo, tienes que volverlo a enviar a que te lo fabriquen, no sé, a China, a Holanda, lo que sea. Sí. No sé si eso lo tienen en cuenta para algunas soluciones, como cuando implementas esas soluciones sobre FPGA. Ajá. A ver, al final tienes diferentes herramientas, ¿no? Una de las cosas que los sistemas críticos tienen es coste.
coste. O sea, no es tan fácil, ¿no? Antes hablábamos sobre Xworks. Yo os he lanzado un precio aproximado. Esas herramientas te acompañan en el proceso. Nada te asegura que si tu diseñador de FPGAs no es bueno, ¿vale? No vas a poner a una persona en prácticas a diseñar pues lo que os he enseñado antes, pero hay un riesgo elevado, claro. Entonces, ¿cuál es el proceso para mitigar lo que estás comentando? El primero es una placa de evaluación. Si yo os pongo el reto este que os he dicho que os llevéis a casa, no vais a programarlo y ya está, ¿no? Sino que os compraríais una placa de evaluación. Las placas de evaluación con las que operáis en el máster, en la carrera y demás, es un claro ejemplo. O sea, nosotros, si vamos a desarrollar una solución en torno a un procesador concreto, intentamos encontrar una placa de evaluación de ese procesador. Es lo que comentaba justo con Javier. Software y hardware están desarrollando al mismo tiempo. Pero ¿cómo es posible que software desarrolle cosas si hardware aún está diseñando en Altium? Pues esa es una solución, con una placa de evaluación. Si lo llevamos al terreno de FPGAs, pues te compras una placa de evaluación de Xilinx, reprogramable, etc. Ahora bien, tú te aseguras por todos esos procesos que es una solución certificable, etcétera, o incluso si es un entorno no certificado, no pasa absolutamente nada. Te aseguras, pues, con simulación, por ejemplo, en FPGAs, con QuestaSim o similares, de que efectivamente lo que tú has implementado tiene sentido. Porque al final tú te pasas más tiempo validando algo que implementándolo. Y esa es la realidad de casi todos los proyectos de sistemas críticos, ¿vale? Un 35% más o menos del volumen de actividades que realizas son de validación. Entonces eso, tienes diferentes herramientas que te acompañan, ¿vale? Pero nada te va a salvar. Entonces para nosotros lo que solemos hacer es eso, contestando a tu pregunta, placas de evaluación que simulan cuál va a ser el entorno final. Y una vez que ya tienes tu PCB y demás y han hecho sus pruebas, haces una integración donde el riesgo es mínimo también, porque hardware basa ciertas cosas en la parte, en esa placa de evaluación, puede ser, ¿vale? No sé si con eso contesto más o menos a tu pregunta. Bueno, yo me refería un poco más a la integración. Por ejemplo, tienes el diseño sobre la FPGA, ¿no? Y tienes las compuertas ahí diseñadas, y eso llevarlo a un proceso de integración, diseñar los pads de las compuertas para que luego lo fabriquen como un chip completamente. Sí. Claro, es un riesgo que tiene, que la fabricación meta una pata, ¿no? Esa donde, claro, es un riesgo. Y además es algo, ¿cómo lo hacemos? Pues conociendo a nuestros proveedores. En nuestro sistema de calidad de empresa, nosotros estamos certificados en la ISO 9100, ¿vale? Para poder desarrollar aplicaciones en aeronáuticas y demás. Pues nos aseguramos y tenemos un control de nuestros proveedores para saber que, oye, hemos trabajado con esta gente y operan muy bien. No ha habido ningún problema con esta gente nunca. Esa es la única manera. Al final también puedes hacer auditorías a las empresas, por ejemplo. Puedes pedirles hacer una auditoría o cómo funcionan, etc. Pero es la única manera, ¿no? Al final, ¿cómo se asegura el cliente de lo que tú le estás haciendo no le vas a entregar algo raro? O sea, algo raro. Pues similar. Muchas gracias.